Bien, chicos, buenas tardes con todos. ¿Me confirman si se me escucha claro y fuerte, por favor? Sí, escucha, Sí, doctor. doctor, buenas noches, sí Ok, se lo Sí, escucha. doctor, se le buenas escucha, tardes buenas con noches. todos. Bien, el día de hoy, bueno, estamos adelantando la clase que nos tocaba la próxima semana que entra, ¿no? Bueno, a vuestra solicitud. Eh, Nos reúne esta vez esta reunión, ¿verdad? La redundancia, para tocar un tema bastante relevante en lo que es la bioquímica, ¿no es cierto? Y en los procesos que están intrincados en el metabolismo de las bases púricas y pirimídicas. Como ustedes sabrán, recordarán inclusive de los estudios de antes de la universidad, ¿no? Ustedes saben que las purinas, las pirimidinas, están implicadas en lo que es, uno, la conformación, lógicamente, de las moléculas que están en relación con lo que es la carga genética, el ADN, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Y también en otras actividades, ¿no? Por ejemplo, en el metabolismo de ciertos derivados nitrogenados también, ¿ok? Entonces, considero que este es un tema bastante relevante para usted, para nosotros, como miembros del equipo de salud, ¿no? Para que ustedes puedan posteriormente ver qué patologías se van dando en relación a esto. Luego, acabando casi la charla, le voy a dar, a mí siempre me gusta ponerles una parte un poquito aplicativa para que no quede tanto en la nebulosa este tema tan, tal vez poco árido en cuanto al tema de la bioquímica, la bioquímica pura, ¿ok? Entonces, no. Bien, entonces, lo primero que hay que recordar, ¿no es cierto?, es de que tenemos nosotros las moléculas importantes que son los nucleótidos, tanto pirimídicos o purínicos, ¿ok? ¿No es cierto? Y estos nucleótidos, en esta diapositiva yo trato de mostrarles a ustedes, ¿no? Que tienen una diversidad de funciones, ¿no? Como lo dije en la parte introductoria, precursores de los ácidos nucleicos, ¿no? Como el ADN, por ejemplo, la cadena de doble hélice que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? ¿Ok? Importante en lo que son lo que es la replicación celular, ¿ok? Intervienen en el metabolismo energético también, lógicamente, ¿no es cierto? Existen, vamos a revisar los otros, vías metabólicas que intervienen también en la génesis de energía, ¿ok? Van a formar intermediarios biosintéticos, por ejemplo, los segundos mensajeros, como el AMP cíclico y otros, ¿ok? Intervienen también en la transducción de energía, ¿ok? Forman parte de coenzimas, como la coenzima Q y otros, ¿ok? En la transducción de señales, ¿no es cierto?, de señales químicas específicamente, intervienen en la regulación de la actividad enzimática como cofactores, ¿ok? Y también en la síntesis proteica. Entonces, como ven ustedes, estos nucleótidos, ¿no es cierto?, van a tener una serie de funciones, ¿no?, que ahí las menciono, de forma genérica, para que ustedes puedan ver la importancia de estas moléculas en el metabolismo, digamos, en la bioquímica y en el metabolismo energético en particular, ¿ok? Entonces, ya entrando un poquito, ¿no? Ya de lleno en sí, ya al tema de los nucleótidos, primero vamos a hablar un poco sobre las purinas y las pirimídicas, ¿ok? Recuerden ustedes que las purinas, ¿no es cierto? Acá ven ustedes, ¿no? Estoy enseñando con, con la flecha, con la flechita, ¿no? Una purina, ¿ok? En donde estamos viendo que son anillos, o en este caso, un anillo aromático heterocíclico, ¿ok? En el cual, por ejemplo, vemos cómo eh, el, este, la posición uno está en relación con el nitrógeno, ¿no es cierto? Y vamos a ver que la denominación es en sentido antihorario, ¿no es cierto? ¿No? Y la otra parte, ¿no? Es el otro anillo heterocíclico, la otra porción de anillo heterocíclico, ¿no? Que forma parte de la purina, ¿ok? Mientras que la pirimidina está dado básicamente, ¿no? También por un anillo heterocíclico, pero solamente uno, ¿ok? O sea, una sola molécula cíclica, no como las purinas que son dos, ¿ok? ¿No es cierto? Igual la posición uno siempre está en relación con el nitrógeno, en relación con este grupo metilo, ¿ok? Recordar que tanto las purinas como las pirimidinas son heterocíclicos, ya lo dije por qué.
y son aromáticos, porque recuerden ustedes de la bioquímica básica, los compuestos aromáticos derivados de comillas, del benceno, ¿no? Son bases débiles que tienen un punto de equilibrio, un pH de 3 a 4, ¿ok? Tienen un carácter plano, ¿no? O sea, son moléculas planas, pero ese carácter plano va a implicar o va a facilitar su apilamiento y también, ¿por qué no? Estructura después, cuando se forman, ¿no? Por ejemplo, este, eh, 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 estructuras tridimensionales, ¿ok? Y estas polias y pirimidinas, como les decía yo, son importantes en las moléculas, digamos, que se encargan de lo que es la información genética, el ADN, de tal manera que dan aparte de todo lo que hemos mencionado, estabilidad a la molécula del ADN, ¿ok? ¿No es cierto? Otro punto importante, ¿no? Es que estas purinas y pirimidinas eh, tienen un fenómeno muy importante que se llama tautomerismo, ¿ok? ¿A qué me refiero? Está acá en la parte inferior, ¿no es cierto? Tenemos nosotros, por ejemplo, a la mano izquierda, ¿no? A nuestra mano izquierda, ¿no? Perdón, ¿no es cierto? Esto que se denomina este grupo imino, donde vemos nosotros las bases nitrogenadas, ¿ok? En donde de este doble enlace, ¿no? Se va a tiene la facilidad de desplazarse, ¿no es cierto? Y formar, ¿no? Una molécula, digamos, la misma molécula, pero de distribución diferente, ¿ok? Eso es lo que se llama el tautomerismo del grupo amino, ¿no es cierto? Pero también pasa lo mismo en el grupo de oxígeno, el oxígeno, ¿no es cierto? En este caso, el oxígeno y el radical hidroxilo, ¿ok? Entonces, este fenómeno es importante porque permite este tipo de moléculas darle ese carácter de base débil, ¿no? En cuanto a su conformación bioquímica. Primero, recordemos nosotros, antes de hablar de que hay lo que se denominan los nucleósidos, ¿ok? El nucleósido es la unión de una base nitrogenada, llámese purina o pirimidina, ¿ok? En relación con una, con un, con una, con un azúcar, ¿no? En este caso, la molécula de ribosa, ¿ok? ¿No es cierto? ¿Por intermedio de qué? De un enlace que se da entre la molécula de nitrógeno, en este caso, el átomo de nitrógeno, perdón, ubicado en la posición 9, ¿ok? Y el átomo de carbono de esta posición 1, ¿ok? Es lo que nosotros denominamos el enlace N-glucosídico, ¿ok? Este enlace N-glucosídico es fundamental, ¿no es cierto?, para la formación de lo que es el enlace N-glucosídico y la formación de lo que son los nucleósidos, ¿ok? ¿No es cierto? Eso es la adenosina, ¿no? ¿Ok? ¿No es cierto? Después tenemos la citidina, por ejemplo, ¿no? En donde también tenemos lo mismo, ¿no es cierto? Una molécula de ribosa, ¿ok? También asociada, pues, este compuesto, la guanosina, ¿no es cierto? Y la uridina, ¿ok? Todos ellos son lo que denominamos nosotros los ribonucleótidos. Ribonucleótidos, ¿por qué? Porque están asociados, pues, a una molécula de ribosa y un nucleósido, ¿ok? ¿No? Que le da ese carácter, digamos, de molécula más grande, mayor, ¿no? Y le da estas características especiales. Y aparte de ello, ya vienen lo que son los nucleótidos. Esto es muy importante porque esto de acá está en relación con el nucleósido que habíamos revisado, pero asociado pues a un esterificado, perdón, a un fosfato, ¿no es cierto? Es la manera de que formamos el adenosín monofosfato, si es únicamente, en este caso en la posición 5, el adenosín, porque esta es la adenosina, ¿ok? ¿No? Esta es la adenosina asociada a un fosfato, ¿no es cierto? Adenosín monofosfato. Si son dos, adenosin difosfato, y son tres, adenosin trifosfato. Ustedes van a recordar, o recordarán ya, ¿no? Que, por ejemplo, este adenosin trifosfato o ATP, ¿no? Es la molécula fundamental en la génesis de energía celular, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos enlaces permiten la liberación de energía y esa energía ser utilizada por toda la maquinaria celular para sus diversas funciones, ¿no? Bioquímicas, estructurales y todas las que requiere la célula en relación al tejido al que pertenece, ¿ok? ¿No es cierto? Y así, ¿no es cierto? El adenosín difosfato y el monofosfato, que es importante porque muchas veces, perdón,
tiene la capacidad de ciclarse, ¿ok? Y formar una molécula especial que es el adenosín monofosfato cíclico, que tiene la potestad o tiene la función de funcionar como un segundo mensajero a nivel celular. Eh, También, del punto de vista bioquímico puro, ¿ok? Los glucósidos heterocíclicos, porque hemos visto ahora que están formados por dos anillos diferentes, ¿ok? ¿No? También se van a dividir a su vez en dos isoformas, ¿no es cierto? Isoforma cis-sin, que se denomina acá, ¿no es cierto? En la, como vemos nosotros, tiene una ubicación dextrógira, ¿ok? ¿No? Y una isoforma anti, ¿no es cierto? Con desde levógira, ¿ok? A nivel ambas en realidad son digamos, eh, su fórmula general es la misma, sino que estructuralmente van a ser diferentes, ¿no? De tal manera que se ve que la isoforma sin, ¿no? Es la más preponderante de la naturaleza. ¿Y por qué? Porque, según lo que se ha podido estudiar, esta isoforma sin es más estable, ¿no? Y condiciona que tenga una mejor actividad bioquímico-fisiológica a nivel del organismo, ¿ok? Entonces, solamente para que puedan recordar ustedes de que hay isoformas, ¿no? En estos glucósidos heterocíclicos, ¿ok? Y que la forma sin es la más importante, la más predominante en la naturaleza. Dicho esto, ¿no es cierto? Hay que recordar que tenemos, pues, las bases púricas, las purinas, ¿ok? A manera de resumen, y las pirimidinas, ¿no es cierto? ¿No? Las purinas, como yo le decía, no está formado por un anillo heterocíclico, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá el grupo amino, ¿no es cierto? Y acá tenemos la otra porción de la molécula, ¿no? Como una conformación pentamérica, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, si, por ejemplo, este terminal, ¿no? X acá, es reemplazado por un átomo de hidrógeno, ¿no es cierto? La molécula o la base es la purina, ¿ok? O perdón, la adenina, perdón, la adenina, ¿no es cierto? Si esa, si ¿cómo se llama? Si este hidrógeno, digamos, se une con la ribosa, ¿ok? Se forma la adenosina, ¿ok? Y si a esto a su vez lo vamos a unir con el fosfato, como le mencionaba anteriormente, vamos a formar ya el nucleótido, el adenosín monofosfato, bifosfato o trifosfato, ¿no es cierto? Igual pasa en la siguiente, ¿no? En la siguiente estructura, la otra purina, es la guanina, ¿ok? ¿No es cierto? En el cual, al igual como la anterior, ¿no? Si esto lo reemplazamos por una ribosa, formamos la guanosina, ¿ok? Y igual, si a la ribosa, ¿no es cierto? A este terminal lo vamos a unir con una ribosa fosfato, formamos la guanosina monofosfato, ¿ok? Entonces, esas son las purinas, no se olviden, adenina y guanina, ¿ok? Y los nucleótidos, monofosfato, adenina monofosfato, difosfato, trifosfato, o guanosina monofosfato, bifosfato o trifosfato, según el caso. En las pirimidinas, a diferencia del anterior, estos son un solo anillo, ¿ok? Monocíclico, ¿no? Y aquí lo que estamos observando, ¿no es cierto? Es igual, ¿no? Si este terminal, ¿no es cierto? Es reemplazado por un átomo de hidrógeno, nos formamos la citosina, ¿no? Si a esto, este fosfato es reemplazado por una ribosa, vamos a formar la citidina, ¿ok? Y finalmente, ¿no? Igual, cuando el fosfato, cuando se une a una molécula de fosfato, un átomo de fosfato, no vamos a formar lo que es la citina monofosfato, ¿no es cierto? Igual pasa con el uridino, ¿no? Con el uracilo y la timina, ¿ok? Entonces no se olviden, las purinas, ¿no? Adenina, guanina, las pirimidinas, citosina, uracilo y timina, ¿ok? Y asociados, pues, a sus moléculas respectivas, ¿no? Sus terminales para formar los respectivos nucleósidos y nucleótidos si están asociados, pues, a las terminales fosfato, monofosfato, bifosfato o trifosfato. En particular, para nosotros, fundamental el adenosín trifosfato como molécula energética primordial para la célula. Ahora, si bien es cierto, hemos hablado de adenina, guarina, citosina, uracilo, ¿no? Como las más importantes, ¿ok? ¿No? Pero también hay otras que se han descrito, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos una, solamente los pongo para que tengan una idea ustedes, ¿no? Esta 5-metil, ¿ok? Acá 5 con terminal metilocitosina.
que se ha visto en el ADN bacteriano y humano también, pero es una estructura muy inestable, ¿no? Y transitoria, ¿ok? Si esto se hidroxila, formamos la hidroximetilcitosina, ¿ok? Que también se ha visto en ácidos nucleicos bacterianos y virales, ¿ok? ¿No es cierto? Igual pasa con estos terminales amino, ¿no es cierto? Donde tenemos el dimetilamino, adenina, ¿ok? Y la 7-metilguanina, que se ha visto en el RNA mensajero de algunos mamíferos, ¿ok? Lo que les quiero tratar de transmitir, ¿no es cierto? Es de que hay otras bases, otras purinas y pirimidines que también se presentan en las moléculas de ADN y ARN de otras especies, eh, de otros seres vivos, ¿ok? ¿No es cierto? Pero que tienen otra función y también en el caso de, por ejemplo, la 5-metilcitosina y su derivado, también se presenta en el ADN humano, pero es muy transitoria y tiene una actividad nula prácticamente a nivel de las células humanas, ¿no? Ahora, eh, entrando un poquito ya al tema de los nucleótidos, ¿ok? ¿No es cierto? Vuelvo a recalcar, ¿no es cierto? La molécula de adenina asociada a su ribosa, la adenosina, ¿ok? Eso se va a conjugar o se va a enlazar con los terminales fosfato, ¿no? Monofosfato, bifosfato o trifosfato, para formar, como aquí del calco, la adenosina 5 monofosfato, es la posición 5, adenosina 5 difosfato o la adenosina 5 trifosfato, ¿ok? ¿No? Entonces, estos nucleótidos que estamos mencionando acá, ¿no? Van a ser muy importantes porque se comportan, como ven acá ustedes, tienen zonas, carga negativa, aniónica, ¿ok? Entonces se van a comportar como donantes y aceptores de protones. Y esto, en valores muy cercanos prácticamente a la neutralidad o muy cercanos, 1 o 2 unidades por encima o debajo de la neutralidad. Eso permite dar, ¿no? Que permite que estas moléculas tengan esa capacidad ácido-base, ¿ok? Ahora, eh, otra función importante es de que estos nucleótidos, ¿no? Se ha visto que en estudios experimentales, ¿no? Tienen una alta afinidad por la luz ultravioleta, absorben la luz ultravioleta. ¿Y por qué? Porque esto de los dobles enlaces, que yo aquí los estoy marcando con mi puntero, ¿ok? ¿No? Absorben la luz ultravioleta. Y al absorber esta luz ultravioleta, perdón, ¿no es cierto? Pueden haber modificaciones químicas, ¿no? Que en estudios ya, digamos, aplicativos, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, en estos casos de mutaciones genéticas, ¿no? En estas enfermedades, estas patologías, digamos, ya que se pueden presentar, o de repente, tal vez, ¿no? Condicionar cambios genéticos en la célula que mañana más tarde pueden condicionar una replicación inadecuada de la misma, la aparición tal vez de células tumorales y así una serie de alteraciones. ¿Por qué? Justamente por esto, por la capacidad que tienen los enlaces conjugados de absorber esa luz ultravioleta en casos especiales. Ahora, también, bueno, igual, ¿no? Vamos a ver. Los nucleótidos, recalcamos, se comportan como precursores, ¿no es cierto? O sea, estos nucleótidos, adenosina, trifosfato, la guanosina trifosfato, la uridina trifosfato, la citina trifosfato, al margen de la parte energética que hemos mencionado como moneda energética, ¿no es cierto? También van a ser precursores de ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque justamente su estructura, ¿no? Su estructura nucleosídica, ¿ok? ¿No es cierto? Va a permitir que se enlacen, ¿no? Y puedan formar parte en particular de la cadena del ADN, ¿no? Que posteriormente vamos a mencionar un poquito para que ustedes recuerden, según el modelo Watson y Crick de hace ya muchos años, ¿ok? Perdón. Eh, Aparte de ello, mencioné que los nucleótidos también se comportan como portadores de información, como segundos mensajeros, ¿ok? En particular el adenosín fotocíclico. Esto es importante porque lo vamos a ver, por ejemplo, en una diversidad de reacciones, inclusive, por ejemplo, en el funcionamiento de algunas hormonas, tal vez, ¿no es cierto? Donde el AMP cíclico tiene función, ¿no? En esta actividad, ¿no es cierto?
Por ejemplo, miren ustedes, ¿y cómo es que se forma este AMP cíclico? Por ejemplo, aquí tenemos nuestra molécula de los fosfato, ¿no es cierto? Por intermedio de una ciclasa, la adenilato ciclasa en este caso, ¿no? ¿Qué pasa? Se va a liberar un fosfato inorgánico, ¿no es cierto? Esta liberación de este fosfato inorgánico va a permitir, ¿no es cierto?, que esta molécula, ¿no es cierto?, se vuelva, ya no tenga una estructura cíclica, como vemos acá, ¿no es cierto?, ya cíclica, ¿no es cierto? Este antifosfato que era así lineal, vamos a perder dos átomos, dos de fosfato inorgánico, ¿ok? Y eso va a permitir, ¿no?, una redistribución eh, es electrónica, ¿no es cierto? Y hace que la molécula sea planar. Y esta molécula del AMP cíclico es la que después va a estar implicada como em, como un segundo mensajero, ¿no es cierto? En una diversidad de reacciones del punto de vista bioquímico, hormonal y otras más que luego mencionaremos. Y también recordemos nosotros de que intervienen en algunos otros procesos como la biosíntesis, por ejemplo, del glucógeno, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos nosotros, ¿no? Como, en este caso, ¿no es cierto? La ribosa, en unión con el uracilo, forma la uridina, ¿ok? Se une con el tifosfato, después con la glucosa, forma este enlace, ¿no es cierto? Y esto va a permitir lo que se llama epimerización. Se van a ir juntando moléculas de, ¿cómo se llama? Eh, ribosa en este caso, ¿no es cierto? Y vamos viendo, exosas, perdón, son exosas, y se va generando la epimerización, y de esta manera forman moléculas mucho más grandes como el glucógeno, que ustedes recuerdan, son moléculas que intervienen pues en lo que es el depósito de energía a nivel celular, ¿no es cierto? Ahora, también hemos hablado un poco nosotros, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de la formación del glucógeno, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, yo les traigo acá para que vean ustedes, ¿no? La idea no es que se aprendan toda la vía metabólica, ¿ok? Sino quiero que vean ustedes, ¿no? Cómo este es el glucógeno, ¿no es cierto? ¿Ok? Que es molécula importante, que interviene como una acopio de energía, ¿no es cierto? ¿Ok? Tiene, está formado por el un S, 1,4 y 1,6 de glucosilo, ¿ok? ¿No es cierto? Vamos a ver cómo aquí por intermedio de este AMP cíclico, aquí intervienen, por ejemplo, ¿no? Como segundo mensajero este nucleótido cíclico, ¿ok? ¿No es cierto? Y va a generar funciones. Va a estimular, por un lado, la glucógeno fosforilasa para fosforilar ese glucógeno, ¿no es cierto? Después se va a desramificar, va a formar la glucosa fosfato y después, como recordarán ustedes, ¿no es cierto? Vía glicolítica, va a intervenir, pues, perdón, en lo que es la génesis de energía, ¿ok? O sea, glicólisis y la vía glucosa fosfato. Eso es importante recordar que, por ejemplo, en este caso, la MPC, ¿cómo tiene esta función en cuanto a la formación de glucosa, la vía glicolítica derivada del glucógeno que estamos observando? Aparte de ello, recordemos nosotros, ¿no? Que la glucosa fosfato que ya está acá, también se va a glicosilar con la orina, va a formar una urinina de glucosa. Vamos a formar la pirofosfatasa, por intermedio de la pirofosfatasa inorgánica, va a la vía de lo que es el ácido urónico, y va a terminar también en la síntesis o en la degradación de este ADP. ¿Ok? Entonces, como vean ustedes, ¿no? Cómo esta actividad de glucógeno en relación con con estos nucleótidos cíclicos son muy importantes en la génesis de energía a partir de la vía glicolítica. No, no quiero dejar de pasar que aquí también entra a tallar pues factores hormonales, ¿no es cierto? La insulina, ¿no? Inhibe pues la formación del AMP cíclico, mientras que el glucagón y la epinefrina interviene en la mayor formación de AMP cíclico, ¿ok? O sea, esa implica mayor formación del AMP cíclico, ¿para qué? Para que posteriormente ingrese a otras vías energéticas, ¿no? Y pueda condicionar mayor formación de energía. Eh, un poquito la parte aplicativa, ¿ok? Así como hemos hablado nosotros de esta parte general, genérica de alguna manera, ¿no?
También los nucleótidos tienen aplicación en la terapéutica, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos aquí algunos ejemplos, ¿no? El 5-iodo 2-desoxiuridina, por ejemplo, aquí vemos que está uno ligado al átomo de yodo. El 5-fluorouracilo, ¿ok? La 6-azaguridina, por ejemplo, ¿no es cierto? La 8-azaguananina, ¿no? La 6-mercaptoquinina y así otros, ¿no? Que son importantes porque intervienen en la fase S del ciclo celular. Ustedes recordarán que en el ciclo celular, que lo han revisado en la clase de biología, ¿no es cierto? La fase de síntesis del ADN o del material genético, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, Estas moléculas se utilizan, por ejemplo, para interferir en esta fase S y detener la replicación celular. De esa manera, su utilidad en la quimioterapia es para detener el crecimiento exagerado o la replicación exagerada, perdón, de estas células tumorales, ¿ok? Por su función interfiriendo en la fase S del ciclo celular. Igual pasa con la azatioprina y la citarabina, que también tienen la misma función, y también algunas de ellas, ¿no es cierto? No solamente va con el cáncer, sino con algunas patologías, digamos, reumatológicas, ¿no? Como por ejemplo la artritis reumatoidea y otras más, el lupus, por ejemplo, también tiene función, ¿ok? Entonces, así como hay funcionalidad, digamos, bioquímica, fisiológica, también tienen aplicación, ¿no? En la terapéutica médica, como en este caso la quimioterapia, para una diversidad de patologías. Eh, Recordemos nosotros, ahora, pero ¿cómo se genera esto? ¿No es cierto? ¿No? Ustedes deben recordar que tenemos, bueno, este gráfico es una célula, ¿no es cierto? Trata de graficar a una célula, ¿no? Con su molécula de ADN, ¿ok? ¿No es cierto? Ustedes deben recordar, ¿no? Que hay un fenómeno de duplicación, pero en el cual primeramente tiene que haber una separación de ambas hebras del ADN, ¿no es cierto? Y posteriormente un ensamblaje por intermedio del ARN para formar una nueva molécula, ¿no es cierto? ¿No? Aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí lo hemos graficado con una X, ¿no? Aquí hay algunos agentes, no les voy a decir todos porque no nos vamos a marear, ¿no? La idea simplemente es que sepan ustedes que algunos agentes que hemos mencionado anteriormente actúan a este nivel inhibiendo esta duplicación celular, ¿ok? Otros actúan a nivel ribosómico, ¿no? Inhibiendo actividad enzimática, ¿para qué? Para evitar la formación de nuevas proteínas, ¿no? Que intervengan, pues, en lo que es el mantenimiento, ¿no? En el mantenimiento de estructura celular. Con estos dos mecanismos, evitamos por uno la duplicación y por el otro, al no haber formación de proteínas, ¿no es cierto? La célula va a fenecer, ¿no? Entonces son mecanismos propuestos para tratar de explicarnos cómo funcionan estos nucleótidos en la quimioterapia, ¿no? Para el cáncer en particular. Ahora, un poquito, recuerden ustedes de que tenemos acá el enlace fosfodiéster, ¿ok? Recuerden ustedes de que tenemos acá si bien es cierto, hemos hablado un poquito de los nucleótidos, ¿no? Pero en particular el ADN, ¿no es cierto? No tiene este enlace fosfato, ¿no es cierto? Esterificado a dos extremos terminales, ¿no es cierto? Es lo que nosotros llamamos enlace fosfodiéster, ¿ok? Y la formación de todos los enlaces fosfodiéster va a condicionar que se formen, pues, moléculas mucho más grandes, los polinucleótidos. De tal manera que el ácido desoxirribonucleico, ¿no? Es un polinucleótido de adenina, ¿no? Y el ARN es también un polinucleótido de arreína hacia una ribosa, ¿ok? Primero una desoxirribosa. Eh, Esto acá para un poquito recordar, ¿no es cierto?, la distribución, ¿no? Que el, el enlace fosfodiéster, ¿no? Se da por ejemplo, en el caso del ADN, ¿ok? Se va a dar en la ubicación 3,5. Aquí está este enlace fosfato, ¿no? Que va que va a permitir esta unión y estabilización de estas dos
moléculas de ribosa, ¿ok? ¿No es cierto? Y así vamos a ir, se va a ir formando, ¿no es cierto?, la estructura del ADN. Lógicamente, esto es una representación lineal, ¿no? Mientras que en el ARN, la molécula básicamente va a ser una ribosa, ¿no? ¿Ok? Eh, y recordemos nosotros que la posición, ¿no es cierto?, es siempre esta posición 3' 5', ¿ok? ¿No? Y de tal manera que cuando hay la escisión, digamos, o la duplicación, ¿no? Se forma una estructura, digamos, si era 3', 5', va a ser 5', 3', al revés, ¿ok? Entonces solamente para un poquito recordar, ¿no?, cómo es la distribución de estos enlaces fosfodiéster, tanto en el ADN como en el ARN. A ver si sale esto de acá. Esto para que veamos un poquito, es rapidito, ¿no? Cómo es la química del ADN. ¿Se escucha o no, muchachos? Díganme por favor si se escucha o no. No se escucha, no, ¿Perdón? no se escucha. Ay, perdón, disculpen. Bueno, me falló. Pero bueno, la idea era que, o en todo caso, obsérvenlo por favor, ¿no? Aquí estamos viendo cómo es la distribución de lo que les he dicho yo, esta distribución 3' 5', ¿no? Compuesto por los proteídos unidos, ¿no? Son moléculas antiparalelas, se denomina, ¿ok? Porque es 3' 5' o 5' 3'. Aquí es para solamente tratar de ubicar, ¿no es cierto? Perdón, ¿no? Cómo la molécula de un azúcar, la desoxirribosa, ¿no es cierto?, se va a ubicar conjuntamente con la base nitrogenadas, en este caso, para la formación del ADN. Conoce la fosfodiéster que les mencioné. Esto es la descripción en la fosfodiéster, ¿no?, que les he mencionado previamente. Y lo que mencionábamos, ¿no?, la ubicación 5' 3', ¿ok? Esto se lo voy a dejar a ustedes para que lo puedan escuchar en casita con tranquilidad, ¿ya? Aquí me está poniendo el audio lamentablemente. Bien, lo vamos a dejar ahí. Como le digo, esto se lo voy a pasar por el WhatsApp, si desean, para que lo puedan ver en su casita con tranquilidad y escucharlo con mayor detenimiento. Me va a disculpar, pero el audio no ha salido bien, ¿no? Ya. Bien. Ahora, eh, entonces, vamos a hablar un poquito del metabolismo de estos nucleótidos, ¿no es cierto? Entonces, eh, primer concepto, las purinas y pirimidinas de la dieta, porque la que se ingiere por dieta, no se incorporan directamente a los ácidos nucleicos de la célula. Requieren, pues, ¿no es cierto?, de un procedimiento, de un intermediario, ¿no? Y se van a sintetizar, también se van a sintetizar a partir en el organismo mismo, a partir de determinados anfibólicos, ¿ok? Y como hemos dicho anteriormente, ya en esto del ADN y no en particular, se pueden incorporar a la molécula del ADN, ¿no? Y la biosíntesis, como lo mencioné en el anterior, que está por acá, ¿no? Aquí, aquí, ¿no? En su biosíntesis hay, ¿cómo se llama? Actúan también fenómenos de retroalimentación, tanto inhibitoria, ¿no?, o estimuladora de estos ácidos nucleicos, ¿ok? De estas proteínas, perdón, ¿no? Y es lo que decía acá, su biosíntesis se regula con precisión por medio de mecanismos de retroalimentación, ¿ok? Eh, Asentando un poquito, yo sé que somos médicos, vamos a ser médicos, ¿no? Te dirán, doctor, pero ¿por qué tanta complejidad, tanta dificultad, ¿no? Existen enfermedades genéticas, ¿no?, la mayoría, asociados al metabolismo
de estas purinas o de estas pirimidinas. Yo no les voy a pedir, chicos, que se aprendan las enfermedades, no es la idea. Simplemente quiero que vean, ¿no? Que hay enfermedades, ¿no? Tenemos acá el síndrome de Schneider, por ejemplo, el síndrome de Kelly-Miller, ¿no? Tenemos la evidencia de esta molécula MPDA, ¿no es cierto? Que están ligadas muchas de ellas a factores enzimáticos, muchas de ellas ligados al cromosoma X, ¿no? Y donde hay deficiencias enzimáticas de determinadas enzimas, no quiero que se aprendan las enzimas, ¿no? Y que clínicamente se van a asociar a alterar depósitos, ¿no? Por ejemplo, de estas bases purínicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la coreatetosis, son patologías neurológicas, va a haber cuadriplegia espástica, retraso mental y otros más, ¿no? Gota, una serie de enfermedades de manifestaciones clínicas que se pueden ir asociadas a estas enfermedades, ¿ok? ¿No es cierto? Y el tratamiento, bueno, ahí los pongo. Solamente quiero que recuerden que todo esto que hemos mencionado, que les he hablado de un poco, tal vez un poco, haciendo un poco de resumen, ¿no? Asienta finalmente en estas patologías que se pueden presentar, ¿no? En la clínica, digamos, médica, ¿ok? También hay enfermedades asociadas a las pirimidas, aún menos frecuentes aún, ¿no es cierto? Ahí tienen una serie de ellas, ¿no? La aciduria orótica hereditaria, ¿no? La dihidropirimiduria, ¿no es cierto? Y otras más, ¿no? En donde también, básicamente, muchas de ellas, como ven ustedes acá, van asociadas a alteraciones neurológicas, ¿no? Convulsiones, espasticidad, microcefalia, ¿no? Convulsiones también, ¿no? Algunos casos anemia, alteración del desarrollo, en fin. O sea, finalmente va a haber patologías que también asociadas con estas enfermedades del metabolismo de las pirimidinas. ¿Ok? Eh, Para hablar un poquito, ¿no? Los nucleótidos, para que sean sintetizados, una cosa son la síntesis de los nucleótidos, perdón, ¿no es cierto? Hay dos rutas. Hay una ruta de novo, o sea, cuando recién se forma este nucleótido, ¿ok? ¿No es cierto? Que ve en relación con los aminoácidos, ¿ok? Que se ingieren, ¿no? La vía de la ribosa 5-fosfato, el CO2 y el amonio, ¿ok? Estos compuestos ingresan a la síntesis de estos nucleótidos por una ruta denominada de novo. Pero también hay otra ruta en la cual hay una reciclaje, una recuperación, ¿no es cierto?, de estos bases líderes, de estos nucleósidos, y también intervienen en la síntesis de estos nucleótidos, digámoslo así, de tal manera de que hay dos vías, ¿no?, para la síntesis de estos mismos. Bien, por una vía, digamos, de novo, y la otra por una suerte de recaptación, recuperación de estos mismos. ¿Ok? Ahora, eh, hay que decir de que la velocidad de síntesis de estos compuestos, ¿no es cierto?, no son similares, la célula ha ideado mecanismos de control, ¿no? De tal manera que estos nucleótidos, tanto de purina o pirimidina, se van a sintetizar a velocidades muy controladas de acuerdo a las necesidades de la célula, ¿no? Y se han hecho una serie de estudios, ¿no?, en los cuales, por ejemplo, ¿no es cierto? Eh, ya se ha observado, se ha visto, ¿no? Con isótopos radiactivos, que, por ejemplo, ¿no? Algunos átomos de estos nucleótidos tienen, ¿de dónde vendrían? Por ejemplo, se dice que ese carbono número 6 vendría de el ciclo respiratorio, del CO2, ¿no? Respiratorio, ¿no? ¿No? Este nitrógeno de posición 1 del aspartato, ¿no? Este carbono de posición 2 del formil de la vía de los folatos, ¿no? ¿Ok? Esto es de acá, de la vía de las glutaminas, ¿no? Y así, o sea, ya se ha estudiado, ¿no? Que con cada átomo de cada nucleótido, llámese purínico o en este caso purínico, ¿no? Tiene ya una procedencia, digamos, para su síntesis, ¿ok? Ahora, hablábamos nosotros de que en las biosíntesis de estos nucleótidos, ¿ok? ¿No es cierto? Hay tres procesos. Uno, que es la síntesis a partir de determinados anfibólicos, de productos intermediarios de la síntesis celular, de la fosforribosilación de las purinas, y la otra es la fosforilación de los nucleósidos de purina. Ahorita vamos a detallar uno de estos, cada uno paso a paso. A ver, vuelvo a recalcarles, mi idea no es que se pegan todo, tengan una idea genérica, ¿ok? ¿No es cierto? Pero vean ustedes de que
por ejemplo, ¿no es cierto? Primer paso importante, ¿no es cierto? Tenemos acá nuestra ribosa fosfato, ¿ok? ¿No es cierto? Que ya viene a ser un nucleósido, ¿no es cierto? ¿Ok? Esto de acá por intermedio, ¿no es cierto? De una fosforibosil pirofosfato sintetasa, ¿ok? En relación con el ATP, ¿no es cierto? Se va a fosforilar, va a formar una molécula difosfatada, ¿no es cierto? Después, por un fenómeno de transferencia, vamos a transferir grupos amido, ¿ok? ¿No es cierto? Y así vamos a tener, por ejemplo, en esta posición 4 la transferencia por intermedio de esta formiltransferasa, ¿no es cierto? Bueno, y toda esta serie de pasos para finalmente formar esta inosina monofosfato. Aquí lo que quiero que recuerden, chicos, es que ¿cómo se llama? La enzima limitante de esta síntesis de intermedios a partir de intermedios anfibólicos es la fosforibosilpirofosfato sintetasa, ¿ok? Y que es dependiente de ATP, ¿ok? Eso es importante, ¿no es cierto? Las otras enzimas sí es importante, los otros pasos es importante que los conozcan, ¿no? Yo no les voy a pedir, digamos, toda la vía, ¿ok? Pero necesitamos saber de que hay procesos de fosforilación donde interviene el ATP, hay procesos de transferencia donde interviene la glutamina y glutamato, por ejemplo, ¿no? Donde también hay procesos de participación, ¿no? Del ion magnesio, ¿ok? Para finalmente formar un compuesto final que es la inosina monofosfato, ¿ok? ¿No? Entonces, eso de acá es muy importante porque cada uno de los intermediarios cumple una función determinada dentro de la célula. Este monofosfato de inosina que hemos mencionado también se puede, ¿cómo se llama? Por intermedio de una sintasa, ¿ok? ¿No es cierto? Puede formar una nosil-succinato monofosfato sintasa, ¿ok? Y de ahí los monofosfatos de adenosina, ¿ok? Y también pasa lo mismo, esta monofosfato de inosina interviene también con la santosina para formar la monofosfato de guanosina, ¿ok? O sea, al final y al cabo, todos intervienen en la síntesis de estos nucleósidos, ¿ok? Ahora, eh, cómo estos nucleósidos se van a convertir en nucleótidos, porque va a haber reacciones de fosforribolización. Eso es lo que dice, lo que estoy tratando de mencionar. La fosforribolización, ¿ok? Y eso ahí tiene que detallar ese pirofosfato que lo estaba mencionando previamente, ¿no es cierto? El pirofosfato de ribosilo que permite que este fosforibosil pirofosfato que está acá, perdón, voy a poner acá, ¿no es cierto? ¿No? Vaya a este fosforribosilo se una a la purina y forma el mononucleótido de purina, ¿no es cierto? Y el fosfato inorgánico, ¿ok? ¿No es cierto? Es lo que vemos acá, ¿no es cierto? Vemos acá como, por ejemplo, en el caso de la guanina, ¿no es cierto? Por intermedio de este fosforibosil pirofosfato, ¿no? Esta fosforibosil por sintasa interviene y va a transferir un fosfato, ¿no? Y va a formar el guanosil monofosfato, ¿ok? También lo mismo pasa con el ATP, ¿no es cierto? O sea, también hay transferencia de fosforilo a través del ATP, ¿no? La fosfato, que interviene cediendo un fosfato, en este caso remolgócido de purina, para formar un ribonucleótido con T, ¿no? De purina por la transferencia de este fosfato, ¿ok? ¿No es cierto? Y acá les trato yo de mencionar, de mostrar un gráfico, ¿no? Cómo estas vías metabólicas, ¿ok? Intervienen también, ¿no? En lo que es la eh, transferencia, digamos, los mecanismos de transferencia celular, ¿no es cierto? Y también la formación de energía, ¿no? A partir del ATP, ¿ok? Ahora, todas estas vías, estas purinas, ¿ok? Endógenas que tienen una regulación a nivel hepático. El hígado es el órgano que se encarga de regular la velocidad de síntesis de estas purinas o inhibirlas o estimular la síntesis de estas purinas, ¿ok? ¿No es cierto? Entonces, pues comencemos con esta de acá, ¿no es cierto? ¿No? Por ejemplo, este de acá nos trata de este gráfico, de esta figura 3.5 que he puesto acá, ¿no? Tenemos acá la ribosa fosfato, ¿no? En asociación con el ATP, ¿no? Y por intermedio de esta fosforibosil pirofosfato sintetasa, que hablamos que era
enzima reguladora, ¿ok? ¿No es cierto? Forma la fosforibosilpirofosfato, ¿ok? De ahí, en un segundo paso, ¿no? Por intermedio de esta dexis, se va a formar, perdón, la 5-fosforiboxilamina, ¿ok? Y finalmente vamos a formar estos nucleótidos, ¿no? Dinosina monofosfato, AMP, GMP, ADP, y estos finalmente van a ser factores inhibitorios, van a ser una inhibición, un fenómeno inhibitorio a esta enzima para de esa manera regular, ¿no? Esta biosíntesis, ¿ok? Entonces, recordemos que el AMP, con su derivado del ADP cíclico, inhibe, ¿no? La acción de esta fosforibosilpirofosfato sintetasa, ¿ok? Y a su vez, este guanosina monofosfato con la guanosina difosfato inhibe a la fosforibosil pirofosfato glutamil transferasa, otra enzima. Finalmente, lo que queremos decir es que estos dos fenómenos inhiben, y son tanto el AMP, el GMP y sus derivados nucleótidos, ¿no? Van a inhibir esta vía de la síntesis de las proteínas hepáticas, ¿ok? ¿No es cierto? Ahora, por un lado. Por otro lado, ¿no es cierto? También hablamos nosotros de la inosina monofosfato, ¿ok? También esto interviene en la formación de ATP y GTP, ¿ok? Por un lado, la inosina monofosfato, por intermedio de este adenosina monofosfato succinato, se va a formar este adenosina monofosfato succinato, después adenosina monofosfato, el cual inhibe esta vía, ¿ok? Y de tal manera que se va a generar una disminución de la síntesis de ATP, ¿ok? Pero a su vez, ¿no es cierto?, el ATP mismo puede estimular la otra vía de la santina monofosfato o santosina monofosfato para formar más GTP, ¿ok? En términos generales, chicos, no lo voy a marear mucho, quiero que recuerden que hay fenómenos o hay reacciones inhibitorias, ¿ok? Por estimuladores inhibitorias, ¿ok? Inhibitorias por un lado, por intermedio de la fosforibosil pirofosfato sintetasa y la fosforibosil pirofosfato o transferasa, y otro, hay también un fenómeno regulatorio, y ¿cómo se llama? También mediado por el AMP y el GMP en la otra vía de los nucleótidos de la adenosina y la guanosina. Entonces, finalmente, para un poquito recordar, el catalizador para esa reacción inicial es la carbomoil fosfato sintetasa 2 citosólica, la que está en el citosol, ¿no? Importantemente, recuerden que este fosforibosil pirofosfato, ¿no? Es la enzima, como decir, la moneda primaria, ¿no? Que interviene en ensamblaje de todo el anillo de pirimidina, ¿ok? Y requiere mucha energía, como se han visto ahí, ¿no? Se requiere de producción de ATP, más que producción, se requiere de gasto energético de ATP, ¿no es cierto? Liberación de formación de ATP en ADP o AMP cíclico, ¿ok? Requiere mucho gasto energético, ¿no? Ahora, en cuanto a las pirimidinas, ¿ok? ¿No es cierto? Aquí vamos a ver, ya vamos a ir un poquito de las purinas, vamos a las pirimidinas, ¿ok? ¿No es cierto? Tenemos acá, comenzamos todo con una reacción enzimática entre el CO2, la glutamina y la ATP. Aquí interviene esta enzima importantísima, la carbamoil fosfato sintetasa 2, que se comporta como la enzima reguladora. Ojo, carbamoil fosfato sintetasa 2, enzima reguladora en la síntesis del nucleótido de pirimidina, ¿ok? ¿No es cierto? Esto de acá va a formar el carbonil fosfato, ¿no es cierto? Ácido aspartico, ¿no? Vean a ver ustedes, se va a haber una reacción de transcarbomilación, ¿ok? Se va a formar este ácido carbonil aspartico, ¿no es cierto? Quiero que recuerden acá, hay una enzima muy importante también, que es esta ortato fosforotransferasa, ¿no es cierto? No, eso es muy importante, pero que aquí es donde, por ejemplo, actúan algunos medicamentos, como el lelopurinol, por ejemplo, ¿ok? ¿No? Y el monotoxato también acá a este nivel, ¿ok? Entonces son también puntos enzimáticos claves en donde va a actuar algunos fármacos, ¿no? Para disminuir la síntesis de estos nucleótidos de pirimidina y tener cierta acción, por ejemplo, en este caso, ¿no? En particular, en los casos de cáncer o de enfermedades autoinmunes, ¿ok? Y recordemos nosotros que a manera de todo lo que hemos mencionado, ¿no? La fosforibosil pirofosfato, por ejemplo,
estimula a esta carbomonohidrogenasa sintetasa 2, ¿ok? Que es un factor estimulatorio, ¿ok? Los nucleótidos de purina y la uracilo trifosfato inhibe a la misma, ¿ok? ¿No? Aquí, por ejemplo, tenemos un factor importante, la aspartato transcarbamilasa, donde estas dos sustancias, ¿no? El adenosín trifosfato, ¿no? Y citosina trifosfato, primero el citosina trifosfato actúa como un inhibitorio, la adenosina trifosfato como un estimulador, ¿ok? En estas vías de síntesis para nucleótidos de pirimidina, ¿ok? Y finalmente, las vías catabólicas, ¿no es cierto?, de estas purinas, ¿no? Por ejemplo, en el caso, este es el ejemplo particular de la adenosina, ¿no es cierto? La adenosina, para esto, recordemos nosotros que en el catabolismo, ¿no?, de estas purinas, vamos a intervenir o van a intervenir reacciones de desaminación, ¿ok? De tal manera que primeramente se va a liberar, ¿no es cierto?, un radical amonio, ¿no es cierto? De esa manera, esta adenosina va a formar una inosina, ¿ok? ¿No es cierto? En particular, ¿no es cierto? O una guanosina si es, bueno, si es de la guanosina, ¿ok? ¿No es cierto? De ahí vamos a seguir liberando por medio de estas fosforilasas, ¿no? Hiposantinas, la santina y finalmente, en medio de esta santina, tanto en la vía de la guanosina como de la adenosina, finalmente va a formar santina, ¿ok? Es el punto final de estas dos vías, ¿no? Y por intermedio de una oxidasa, formamos ácido úrico que ya va a interesar a la vía del ácido úrico, ¿ok? Entonces, vean ustedes cómo en la vía catabólica de las purinas está intrincado finalmente la formación de ácido úrico, ¿no? Y estos trastornos, ¿no es cierto? Un poquito para que recuerden ustedes, ¿no? Hay, por ejemplo, alteraciones del metabolismo de la purina. Aquí solamente les menciono algunos, ¿no? El síndrome de Lesch-Nyhan, ¿no? Donde hay aumento de ácido úrico y automutilación por alteraciones de esta enzima, de la hiposantina o transferasa, ¿no? En la gota, ¿no? La artritis gotosa, por ejemplo, hay alteraciones de la fosforosintetasa, ¿no? En el sistema inmunitario, alteraciones inmunitarias con afección grave, por ejemplo, por la afección de la laminasa, ¿no? En el metabolismo de las pirimidines, mencionamos algo sobre la hidroxipirimida deshidrogenasa, ¿no? Aquí tienen algunos ejemplos, ¿no? Y esta alteración en la ácido ortótico descarboxilasa que genera la aciduria ortótica tipo 2. ¿Ok? Entonces, asentamos finalmente en que hay alteraciones también de esas vías enzimáticas, ¿no? Solamente para que vean ustedes, ¿no? En el síndrome de Lesch-Nyhan, por ejemplo, ¿no? Siempre me gusta ponerme algunas fotos para que no está pesado esto, ¿no? Vemos nosotros, ¿no? Son personas, pacientes que lamentablemente cursan con con alteraciones neurológicas severas, corioatetosis, alteraciones de los movimientos, retraso mental, convulsiones, automutilación, ¿ok? ¿No es cierto? Por esta alteración en las vías de las purinas, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Son genéticas, lamentablemente hereditarias, ¿no? Mientras que la artritis gotosa, ¿no? Interviene, ¿no? O se da por un incremento del ácido úrico, por una alteración en el ciclo en el ciclo de degradación del ácido úrico, ¿no? Y se genera un aumento de ácido úrico que se deposita en forma de cristales en las articulaciones y genera estas deformidades con dolores articulares muy severos y discapacidades en los pacientes. ¿Ok? Eh, a ver. eh, También, así como vamos a hablar del catabolismo de las purinas, también hay que hablar sobre el catabolismo de las pirimidinas. ¿Ok? ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿no? Comenzamos con, igual, hay una reacción de desaminación, la citosina, ¿no es cierto?, forma uracilo, ¿no? Por intermedio de una deshidrogenasa y la acción de este nicotinamida fosfato, ¿cómo se llama? Va a formarse el hidrouracilo, ¿no? O la hidrotimidina, en el caso de la timina, ¿no? Y finalmente se va a formar dos compuestos, la beta-alanina y el beta-amino isobutirato. ¿Ok? También aquí hay una serie de trastornos, no lo voy a mencionar, ya algo hemos hablado antes, ¿no es cierto? Por alteraciones de estas enzimas, ¿no es cierto? La ácido ortótico descarboxilasa, ¿no es cierto? La ortofosfositransferasa, forma la fibra ortótica 1, ¿no es cierto? La alteración de esta ácido ortodito
descarboxilada también, puede ser ácido orótica, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Entonces, chicos, solamente quería yo, parece un poco pesado, en realidad lo es, pero la idea es de que no, recuérdense las vías catabólicas principales, ¿ok? Recuérdense la formación tanto de los nucleósidos como los nucleótidos, ¿ok? La vía de glucógeno y cómo interviene en esto, ¿no es cierto? Y algunas alteraciones que no es la idea que se las aprendan de memoria, ¿no? Solamente yo os he puesto algunas aplicaciones para que ustedes tengan una idea de cómo, ¿no? Estos fenómenos, esas alteraciones, también tienen su traducción clínica en la práctica, digamos, médica, ¿no? En general, ¿ok? ¿No? Bien, chicos, ¿alguna pregunta de su parte? Creo que todo claro, doctor. Perdón, no escucho bien. ¿Alguna pregunta de su parte, chicos? Creo que todo claro, doctor. Ok. Ya, si gustan, les mando la, no sé con quién, le comparto las diapositivas para que la revisen. Cualquier cosa me da un mensajito, no hay ningún problema. Ya, doctor, listo, muchas gracias. Gracias, Usted me profe. dice, ya, listo, nos vemos, buenas noches, cuídense. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, doctor, cuídese. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches, doctor.